Bueno, buenas noches. Gracias de verdad por la invitación para poder compartir, dialogar entre nosotros un rato sobre un tema que es de vital importancia, como lo ha explicado Paul. Mientras van poniendo las diapositivas, voy simplemente comentándoles que este tema, que no es reciente, no es un tema que tenga solamente una semana, en realidad lo tiene como una guía promulgada, sí, pero este es un problema, un debate, una gran discusión que lleva algunos años. Por favor. Hay una serie de antecedentes, y yo quisiera introducirlos un poco a la perspectiva legal, que se mueve en un ámbito muy relacionado con el médico en este tema del aborto terapéutico, pero tiene su propia lógica. Los abogados que están presentes lo saben perfectamente. Muchas veces las normas tienen una serie de reglas y una serie de principios que se tienen que respetar. Y también, como toda disciplina, como toda ciencia, también puede ser manipulable el derecho mismo. Y eso los voy a ir un poco introduciendo a lo que ha pasado con esta guía que ha sido aprobada. Ya en el año 2007, la Presidencia del Consejo de Ministros se pronunció sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad de la implementación de estos protocolos por restringir el derecho fundamental a la vida. El Ministerio de Justicia, antes de este gobierno, también se pronunció en contra. Sin embargo, a partir del 2011, ha indicado el mismo Ministerio de Justicia, es decir, a pesar de que tiene esos precedentes donde había una posición muy clara del Estado peruano sobre este tema del protocolo de aborto terapéutico, indicó que este procedimiento correspondería a ser implementado por el Ministerio de Salud. ¿A qué se debió el cambio? Los ministros tienen una serie de asesores, tienen una serie de instancias que van formando o elaborando una serie de informes sobre algunos temas de carácter jurídico para poder sostener si se puede realizar o no un determinado acto administrativo. En el caso concreto del aborto terapéutico, la Dirección Nacional de Justicia, en el año 2011, si no me equivoco, 2012, varía la posición que el mismo Ministerio había tenido unos años antes, diciendo que era perfectamente válido dentro del sistema jurídico peruano de que pueda darse un protocolo de aborto terapéutico. Lo curioso es que este informe no menciona las reservas que había hecho, por ejemplo, el Estado peruano a nivel internacional sobre este tema, sobre la defensa de la vida, e inclusive sobre lo que había dicho la Presidencia del Consejo de Ministros, una omisión bastante grave. El siguiente. El Comité de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es promovida por las Naciones Unidas, ante un caso que es el que ha mencionado Paul, hizo recomendaciones al Perú para que se implemente un protocolo y fue desestimado por el Perú, en primer lugar, porque la CEDAW lo que pueda ellos recomendar no es vinculante, no nos obliga, simplemente es una recomendación. Y lo que se le explicó es que según nuestra Constitución y los tratados que hemos firmado, no es admisible ese protocolo. La siguiente, por favor. En el año 2008, la Presidencia del Consejo de Ministros también estableció que la ordenanza que se había emitido el Gobierno Regional de Arequipa aprobando un protocolo de aborto terapéutico adolecía de nulidad. La siguiente. Con estos antecedentes, en este contexto, sin embargo, resucita este protocolo, ya con un informe dado por el Ministerio de Justicia y con bastante presión de grupos feministas, la ministra de Salud acepta justamente que este protocolo salga a la luz, que tenga validez a través de una resolución ministerial. ¿Y qué es lo que dice la guía? En primer lugar, señala cuál es su fin, y su fin es asegurar la atención integral de las gestantes en los casos de interrupción del embarazo menor de 22 semanas, cuando es el único medio para salvar su vida o evitar un mal grave y permanente en su salud. Muy bien. La siguiente, por favor. Después dice, ¿cuál es su objetivo? Y su objetivo es estandarizar los procedimientos para la atención integral de la gestante, porque considera que se tiene que, aplicando un principio de igualdad, en todo el Perú tiene que haber un estándar mínimo de atención a las gestantes. La siguiente. ¿En qué se ampara para esta norma o esta guía? En el famoso artículo 119 del Código Penal, que
que ya fue mencionado por Paul, que dice lo siguiente, y quiero que presten atención a la redacción de este artículo. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Este artículo está dentro del capítulo referido al delito del aborto y es el único tipo de aborto que no tiene sanción. Se pone en la situación extrema en la que no queda más remedio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente que practicarle ese aborto. Esa es la situación en la que se pone el Código Penal señalando que es un delito, pero por su situación excepcional no va a tener una sanción. La siguiente. ¿Qué más dice la guía? Va a haber un artículo que dice cuál es su criterio fundamental. Es el 5.2, cuando ustedes tengan la guía y la lean, busquen el 5.2 porque es interesante. Dice, su criterio fundamental es que el personal de salud se esfuerce por proteger la vida y la salud de la gestante y del feto. Y solo cuando el diagnóstico médico evidencie que está en riesgo la gestante, se evaluará la interrupción del embarazo. ¿Podemos regresar al anterior, por favor? En el Código Penal no habla de riesgo. Lo que dice el Código Penal es cuando es el único medio para salvar la vida. No existe otro camino. Es el único medio para salvar la vida practicando el aborto. ¿Qué dice la guía? Siguiente. Solo cuando el diagnóstico médico evidencie que está en riesgo. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo estar en riesgo a que sea la única forma? Interesante el cambio de redacción. La siguiente. ¿Qué más dice? Esta alternativa se usará solo cuando es el único medio para salvar la vida o evitar un mal grave en la salud. Se deberá contar con el consentimiento informado de la gestante. Entonces lo dice la guía. Ustedes me dirán, bueno, entonces lo aclara. Es el único medio. Pero no está en el mismo lugar. Está en otra parte de la guía, en el 6.1. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces se elaboran estas normas, sobre todo las de menor jerarquía, las resoluciones ministeriales, que son unas de ellas, donde van a ir, son bastante a veces muy largas y muy complejas, que van a ir generando un desorden en la interpretación. Por un lado, cuando define lo que es su criterio fundamental, pone riesgo. En otra parte, tiene que mencionar de todas maneras lo que dice el Código Penal. Ya hay una deficiencia en la técnica de la redacción de la norma. Lo correcto hubiera sido que desde el inicio repita lo que dice textualmente el Código Penal y no introduzca un término que no usa para nada el Código que sancione que por lo menos regule ese delito. La siguiente. Y se menciona el aborto terapéutico, en qué casos se va a evaluar justamente la posibilidad de que se produzca este aborto, que ya fue explicado muy bien por Paul. Están estos 11 casos que terminan justamente con un caso que en verdad no lo es, sino que es una cláusula totalmente abierta, que es cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante. La siguiente. Entonces nos tenemos que hacer una pregunta desde el punto de vista jurídico. El que se haya dado una norma y que haya salido publicado en el diario oficial el peruano, que da lugar a que se publicite una norma y tenga validez para todos los peruanos, eso no significa que necesariamente es válida. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿válida esta guía jurídicamente? Y tenemos que tener presente es que para que una norma sea válida, tiene que respetar el principio de la supremacía de la Constitución. Es decir, tiene que ajustarse, lo que dice acá no puede contradecir en nada la Constitución. Tiene que haber una armonía entre cualquier otra norma de inferior jerarquía con lo que dice nuestra norma principal. ¿Por qué? Porque en el Perú tenemos
dentro de nuestro sistema jurídico, el principio de la jerarquía de normas, y dentro de esta pirámide, la norma principal, que es la Constitución, es la que tienen justamente que mirar todas las demás normas y no salirse de ese marco jurídico. Y como señalo ahí, la guía debe ser compatible con los principios y valores constitucionales. La siguiente. Vuelvo entonces al artículo 119. ¿Qué es el aborto terapéutico jurídico? Es un delito. Es decir, es un acto reprobable. Es un acto prohibido en el Perú, que no puede ser promovido por nadie, menos por el Estado, que está totalmente al margen de la legalidad, que afecta a algún bien jurídico que el Estado, en representación de la sociedad, protege, cautela. Y el bien protegido, en este caso, en el artículo 119, es el concebido. Es decir, cuando alguien daña al concebido, está cometiendo un delito. La siguiente. Entonces, tenemos que repasar, para ver si este artículo del Código Penal y si esta guía son válidas, lo que dice la Constitución. ¿Y qué dice nuestra Constitución? Vamos al artículo 2 y señala en el artículo 2, luego de que se señala que es un derecho fundamental de todas las personas, el derecho a la vida, va a señalar el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Por lo tanto, en todo cuanto le favorece lo más importante, su derecho a la vida. La siguiente. Y van a haber normas, y eso sí no los quiero aburrir, pero quiero decirles que nuestro sistema jurídico tiene una serie de leyes que justamente se refieren al concebido y lo protegen. Está el Código Civil, ustedes tienen ahí el concebido sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La siguiente, el Código de los Niños y Adolescentes, que va a definir que el concebido se va a considerar niño. Para la ley es un niño el concebido. La niñez va desde la concepción hasta los 12 años. El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción y, en fin, seguimos con la protección. La siguiente. Y hay un principio, además, que es que cuando entra en conflicto cualquier derecho de cualquier persona con la del derecho de un niño, se va a preferir o se va a tratar de buscar, de aplicar el principio del interés superior del niño, que es lo que más le favorece al menor. Y tenemos un código penal que va a perseguir todos aquellos actos que afecten al concebido. Están los delitos del aborto que tienen sanción y que ya fueron explicados por Paul, y además, en el segundo punto verán que hay un artículo muy importante en el Código Penal que muy pocas personas lo conocen o se difunde. Es el artículo 124A, que establece que el que causa daño en el cuerpo o en la salud del concebido será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 año ni mayor de 3. Y eso es algo que hay que armonizarlo con el aborto terapéutico, porque quien sí afecta a un concebido, quien lo lesiona, tiene sanción. Y a nivel internacional existen tratados internacionales que forman, por haberlo suscrito el Perú, parte del derecho nacional que protegen también al concebido. Sigamos. Entonces, en conclusión, el concebido tiene el derecho fundamental a la vida como cualquier otro ser humano que está sentado aquí o está caminando por cualquier lugar del mundo. Cualquier limitación o afectación legítima del derecho fundamental a la vida tendría que encontrarse dentro del marco constitucional y debe ser razonable. La siguiente. Por lo tanto, para nuestro sistema constitucional, un concebido, su vida no es inferior a la de su mamá. No es que la vida de la madre valga más, valen igual. Y por eso el aborto es un delito con sanción. ¿Y por qué ustedes, volviendo al tema de por qué el caso del aborto terapéutico no tiene sanción? Es un tema largo,
no voy a entrar a mucho detalle porque aquí hay mucha doctrina jurídica y mucha historia, pero el tema es que hay situaciones límite en las cuales nosotros podemos cometer un delito, pero el habernos encontrado en una situación límite hace que el Estado o el legislador diga, ante esa situación, sin dejar de haberse cometido un delito, te eximo de la pena, te eximo de la sanción. Por ejemplo, un estado de legítima defensa. Una persona que es asaltada y corre peligro su vida, lo van a matar. Se defiende y mata a su agresor. Definitivamente ha matado a alguien, ha cometido un delito, pero lo hizo en legítima defensa, porque buscó proteger su vida, que también es un bien jurídico protegido. Y por lo tanto, se le exime de pena. En el juicio tendrá que probar que actuó en legítima defensa, que se defendió de manera proporcional, usando lo mismo que usaba su agresor probablemente. Porque podría haberlo matado simplemente. Tiene que haber un proceso. Y por lo tanto, simplemente para redondear la idea, esto mismo puede pasar en una guerra, y en el caso del aborto terapéutico, si de verdad nos ponemos en una situación límite, en la cual no existe otro camino que matar al niño, estaríamos ante una situación en la cual la madre, entre su vida y la de su hijo, podría decidir por la de ella. Sí, pues, podría darse. Es una situación probablemente una en un millón, y probablemente eso se da antes y tal vez ahora no. Pero en el derecho siempre nos tratamos de poner en todos los escenarios. Entonces, yo le puedo exigir jurídicamente a una madre que dé su vida por su hijo. Se lo puedo recomendar, probablemente de ella nazca hacerlo, en la mayoría de los casos va a ser así probablemente, pero no la puedo obligar. Y su vida es un bien jurídico protegido y la de su hijo es un bien jurídico protegido. Está en una situación límite. ¿Podría aceptar y consentir que prefiere su vida a la de su hijo? Podría darse. ¿Va a cometer un delito? Sí, pero está en una situación extrema. Esa es la lógica que sigue el legislador. Es una lógica además muy antigua. Y esto lo digo porque esto a veces puede sorprender que estemos ante esa situación. Una lógica muy antigua. Esto viene, en el caso concreto del Perú, de un código penal del año 1924, donde la situación y la realidad médica y el Perú era muy distinta, o tal vez en algunos lugares ni tan distinta. Pero era un código penal que estaba dado en una época donde no existía un artículo como está establecido hoy en día en nuestra Constitución. No existía el artículo de que el concebido goza de todos los derechos, igual que cualquier persona. Por lo tanto, ¿qué lectura le tenemos que dar al Código Penal en el artículo 119 cuando ya tenemos la referencia de lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados, lo que dice el Código Civil? Que se tiene que buscar salvar las dos vidas, que el médico lo que tiene que hacer es siempre defender ambas, haciendo lo posible y tal vez lo imposible por salvar ambas. No tiene la posibilidad de prescindir de una por considerarla a la otra superior, porque eso sería totalmente inconstitucional y sería también delictivo. Y por lo tanto, la muerte de uno de ellos o de ambos debe ser indirecta, no buscada. Siguiente, por favor. Entonces, el artículo 119 busca proteger la vida del concebido y es un delito matarlo. Establece una prohibición y no es un permiso para matar a alguien. No es un derecho tampoco. El que no tenga sanción no lo ha convertido en un derecho de la madre poder abortar, ni del médico de poder sugerirlo, que es el lenguaje que se mete normalmente en las aulas universitarias, en las redes sociales, donde se dice que el aborto terapéutico es un derecho de la madre. ¿Y qué es lo recomendable, por lo tanto, para siguiendo la lógica jurídica que les he mencionado? Que en cada caso concreto se evalúe si solamente queda
a través de una urgente intervención, no queda más remedio. Es la única forma de poder salvar la vida o mantener la salud de la madre gestante. La siguiente. Entonces, teniendo claro ya lo que dice nuestra Constitución, nuestro marco jurídico, nosotros nos tenemos que preguntar si esta guía sigue la lógica de nuestro sistema jurídico, sobre todo de la norma más importante que es la Constitución. Veamos. 6.2.1 de la guía, 6.2.4 de la guía. Ante un embarazo con riesgos, una junta médica aprueba terminar con la vida de un concebido menor de 22 semanas con el consentimiento informado de la madre. Eso es lo que dice la guía. No dice en ningún momento buscaremos salvar la vida de ambos, en una situación extrema se podrá definir si es que eso corresponde o no corresponde. La junta médica no se hace responsable necesariamente, lo que hace es proponer o recomendar. La guía, por ejemplo, que es algo muy llamativo, la guía no le preocupa saber qué opina el papá. No le preocupa y no lo menciona y no le interesa preguntarle si está de acuerdo o no. Y es un derecho que no está reconocido en esta guía y sí está reconocido en el Código Civil, porque si es el padre, y supongamos que es una mujer casada, el padre por la presunción pateriz, ¿sí?, por más que esté simplemente gestando, ya se le reconoce al esposo como padre de esa criatura. Y entonces la pregunta es, si la madre quiere defender su vida y consiente con el aborto terapéutico, ¿quién vela por la vida del concebido? ¿No sería lo lógico que de repente le preguntemos al papá qué busca? ¿Qué quiere? Es su hijo. La siguiente. La guía habla de riesgos, pero no enfatiza que debe ser el único medio para salvar la vida. Omisión que solamente está salvada de alguna parte de la guía, pero lo demás no. Simplemente habla de que basta que hayan riesgos. Y es la gestante la que solicita que se convoque una junta médica para que apruebe el aborto. Pero no queda ahí. La junta médica se reúne y dice, no recomendamos el aborto. Y la madre puede decir que se convoque una nueva junta médica. 2 juntas médicas. Es decir, como estos señores que en teoría han sido nombrados como médicos especialistas en este tema para evaluar si es que correspondería o sería recomendable un aborto terapéutico, dicen que no, la madre puede seguir insistiendo en abortar. La siguiente. Tenemos la cláusula que abre las puertas para cualquier otra patología que ha explicado Paul. Es interesante cómo no se usan sinónimos en la guía. Dice la junta médica, en un caso dice la junta médica aprueba, y en otro caso dice la junta médica recomienda. No es lo mismo. Cuando yo apruebo algo, me hago responsable de lo que apruebo. Cuando yo recomiendo algo, quien se hace responsable de mi recomendación, si la acepto o no, es la persona justamente a la que yo me dirijo. Esto es otra inconsistencia también de esta norma, de esta guía, que veremos después qué consecuencias trae. Y en conclusión, lo que es un delito que debería ser evaluado por un juez, se convierte en un trámite, en un permiso, cuando sabemos que estamos ante una prohibición. Es decir, cuando alguien realizaba un acto, un aborto terapéutico, el juez tenía que evaluar si allí hubo un aborto terapéutico o si no, otro tipo de aborto, para ver si había que sancionar al que cometió el aborto. En este caso no se evaluó nada. La junta médica se convirtió en juez y señala, recomienda o aprueba de que se practique el aborto terapéutico. ¿Esta es la lógica de nuestro sistema de protección al concebido? No es la lógica. Lo que debería buscar esta guía es ver la forma de que nunca ocurra el aborto terapéutico, porque es un delito. Y aquí lo que está facilitando es los mecanismos a través de un trámite administrativo para que se realice el aborto. La siguiente. No hay artículos que garanticen la protección de la vida del concebido, como se los había mencionado. No hay norma que garantice la posibilidad de objeción de conciencia de parte de los médicos que deban practicarlo. Es decir, una vez que la junta médica aprobó y la madre consintió de que se practique el aborto, van a designar un médico, el director del establecimiento de salud. En todas normas
en otros países que está mucho más desarrollado el tema de la objeción de conciencia, se incluye un artículo justamente para que el médico que no quiere realizar un aborto pueda excusarse y no realizarlo, porque su conciencia justamente le dice que eso es un delito. Menos mal que tenemos el artículo 4 de la Ley de Libertad Religiosa que le da la posibilidad a cualquier persona que por criterios o razones de índole religioso pueda justamente oponerse a realizar una serie de actos que la ley faculta. La siguiente. Sin la guía, el aborto terapéutico se judicializaba por haber extinguido un derecho protegido. Con la guía, vuelvo a repetir, es un trámite administrativo. Por esa razón el médico tenía la obligación de hacer todo lo posible para salvar ambas vidas. Sin ese proceso el niño moría, era de manera indirecta y no buscada, como aparentemente es lo que uno huele cuando lee los artículos de esta norma. En conclusión, apreciamos que la guía no está enfocada en establecer todos los procedimientos con los que la ciencia médica cuenta para salvar ambas vidas. Debería tener como objetivo reducir las muertes maternas indirectas y que logre proseguir con el embarazo, al menos hasta una fase en la que el niño pueda sobrevivir fuera del vientre de su madre, y regula procedimientos que limitan el derecho fundamental a la vida y ello solo puede hacerse por una ley, que ese es otro tema también técnico. Todo tema o toda norma que busque regular un derecho fundamental como ese derecho a la vida, no puede ser a través de una resolución ministerial. Tendría que ser a través de una ley del Congreso. Pero no lo hacen porque saben que al momento de debatirse en el Congreso de la República, la sociedad civil va a salir justamente a oponerse a un tema que todos tenemos claro que la mayoría de la población peruana se opone, está en contra del aborto. Sabrían que por ahí, por más que tengan el suficiente número de congresistas para aprobar esa ley, no saldría porque habría un daño político en el gobierno si lo promueve. Por eso buscan normas de esta categoría, que no son debatibles, para introducir este tipo de normas que afectan un derecho fundamental.